Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablaremos de los recientes sucesos militares en la isla que no dejan indiferente a nadie. Primeramente, el régimen de La Habana anunció la entrega de armas para proteger, dicen, a las granjas agropecuarias. Más recientemente, se produjo la visita a la isla de un submarino nuclear ruso y de otros barcos, lo que originó movimientos similares por parte de Estados Unidos, Canadá e incluso Venezuela. Para hablar del tema nos acompañan Máximo Omar Ruiz Matoses, exteniente coronel de las FARC y el Minin y hoy exiliado, y Laura Tedescos, profesora de la Universidad de San Luis en Madrid. También contaremos con intervenciones desde Cuba. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos los puntos a las IES. Máximo Omar Ruiz Matoses, en tu opinión, ¿por qué se ha producido este movimiento militar en aguas cubanas mientras además se entregan armas a las granjas agropecuarias en la isla? Mi apreciación es la siguiente. Esto es más de lo mismo, lo único que con matices. Porque es claro que en Cuba siempre los sectores militares más recalcitrantes han tenido el control total del país de siempre, por órdenes del comandante en jefe. Cada ministerio en Cuba tenía un primer oficial de las Fuerzas Armadas, siempre, al frente de una dirección que muy pocos cubanos conocían, la Dirección 1. Es decir, que ningún ministro en Cuba estaba fuera de control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se ha hecho con esto ahora de publicarlo en la Gaceta Oficial, etcétera, o darle escopeticas calibre 12 que de hecho ya existían en estos lugares? Me parece que es una mezcolanza tremenda que hay, en que la dictadura cubana está a la desesperada, eso todos lo sabemos. Las granjas agropecuarias de las Fuerzas Armadas, siempre ha habido robos al destajo, siempre han tenido a primeros oficiales al frente de estas granjas, que en un final son los que cortan el bacalao a nivel nacional, así como el Ejército Juvenil del Trabajo que todos ustedes conocen. Por lo tanto, al publicarlo, un poco que tratan de amedrentar a la población y enviarle un mensaje de que no se va a permitir ninguna sublevación, que no se va a permitir que la gente aspire a la libertad. No hay nada nuevo sobre el tapete. Y en cuanto a los barcos rusos, brevemente, Matoses. Tampoco creo, los barcos rusos es una respuesta de Putin, que también Putin está llorando en el mismo pañuelo que llora la dictadura cubana. Ellos están con problemas. Ustedes saben que en el TOM ucraniano a Rusia no le va bien. Son 2 años para que la segunda potencia, entre comillas, del planeta haya subyugado, haya derrotado a Ucrania, y no lo ha logrado. Laura Tedescos, ¿la importancia política es superior aquí a la militar o podemos hablar de ambas cosas? Hablando de Cuba, no podemos desconocer lo militar, porque las Fuerzas Armadas revolucionarias son el poder real en Cuba. O sea que ignorar lo militar me parece que es un error. Ahora, armar a la población es una locura, digamos, porque de alguna manera se puede llegar a un enfrentamiento si hay una nueva manifestación social como la del 11 de julio, que es probable que en algún momento vuelva a ocurrir. Entonces, si vos tenés una población armada, estás de alguna manera generando un escenario de violencia que puede tener consecuencias terroríficas. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, el tema del buque ruso no está tan claro realmente para qué Putin lo manda, si es una manera de amenazar a los Estados Unidos, si es una manera de volver a aquella época de la Guerra Fría, porque, bueno, él tiene un problema muy grande, como bien lo decía Matoses, con el tema de Ucrania. Mover las aguas
¿no? Mover las aguas, crear incertidumbre en un momento electoral para los Estados Unidos, que eso también puede tener un impacto en algunos ciudadanos norteamericanos o en la prensa, para armar quizás un discurso que tenga que ver más con el triunfo del candidato republicano que del candidato demócrata. Ahora les propongo escuchar la opinión de Guillermo Fariñas, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, desde la ciudad de Santa Clara. La situación que hay realmente alrededor del archipiélago cubano es una situación muy tensa desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, porque todo eso está en juego. La junta militar que está en posesión del poder ejecutivo en Cuba está jugando a la carta de la intimidación al mundo civilizado democrático y fundamentalmente a los Estados Unidos de América, a la administración Biden, para que le dé prebendas a costa de nada, o sea, a costa de mantener y sostener la dictadura totalitaria. Y están jugando a la carta de las armas nucleares, la ayuda militar, la Federación Rusa, y todo esto ha creado una gran tensión en el Caribe, pero lo que se puede demostrar es que la Junta Militar, y estamos hablando directamente del general de brigada Alejandro Castro Espín, que realmente es el real poder ejecutivo en Cuba, detrás de la sombra de su padre, Raúl Castro Ruz, que ellos aceptan en esta conflictividad que hay en el mundo su rol de peón de una de las partes. Hay que estar muy expectativo porque hay una gran desesperación por parte de los que detentan el poder en Cuba, puesto que es inminente un estallido social con la situación de precariedad dentro de la ciudadanía, y ellos necesitan mostrar a esa ciudadanía que cada día está más irreverente, cada día está más rebelde, que tienen el apoyo militar de potencias extranjeras y que no van a ser podidos desplazar del poder. Ojalá nadie apriete un botón a desatiempo. Laura Tedescos, en Canadá ha habido una gran polémica nacional porque se ha cuestionado la participación de ese país en esa escenificación. El único país occidental envuelto realmente en este problema, supuestamente con autorización del régimen de La Habana. Sí, bueno, es un poco sorprendente la actitud que ha tomado Canadá, porque de alguna manera es hacer la situación más insostenible, más insegura, digamos, con la presencia de un buque canadiense, con lo cual es un poco raro poder leer cuáles eran los objetivos de Canadá. Porque la pacificación o tratar de bajar un poco el nivel de tensión no parece que era una medida que apuntaba a eso, ¿no? Sino que era de alguna manera, mover un poco más las aguas. Por lo tanto, es sorprendente y también es peligrosa. Ruiz Matoses, ¿cuál es la situación tecnológica actual del ejército en Cuba? Si tienes alguna aproximación en este sentido, y además, ¿es posible que algunos de estos barcos trasladara algún material bélico para la isla? Yo creo que no. Además, quería puntualizarles que esto del armamento nunca lo va a tener la población, ni siquiera este tipo de armamento ligero, o sea, escopetas de caza y demás. Fíjense ustedes que el poder ya por provincia se está supeditando a un coronel, un primer coronel o un general, en el caso de provincia, aledaño a la jefatura del gobernador, pero directamente tira con oficiales en activo con el Estado Mayor General. O sea, que es sencillamente controlar una vez más cualquier movimiento que haya en el país. Ahora, darle armamento como tal al pueblo, eso no va a suceder. Ellos no son tontos. ¿Por qué? Porque, como dicen ustedes, ciertamente en Cuba
es inminente. ¿Cuándo? No sé, no pronosticamos, pero es inminente un estallido social espontáneo de tremendas dimensiones que puede dar al traste con la dictadura. Y tener en cuenta siempre que las Fuerzas Armadas exiguas hoy en día, en mis tiempos, la plantilla, y esto es oficial, era de 220.000 jefes, oficiales y soldados. En estos momentos anda por los 100 y tantos mil. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de mantener una tropa. El material bélico nuestro es un material obsoleto. Nuestros tanques, nuestros camiones de desplazamiento de tropas, sencillamente ustedes saben que están guardados en refugios, sin ningún tipo de condición como para mantenerlos en un estado de conservación largo. Y es un material inservible. Fuerza aérea no tenemos prácticamente. 2 o 3 MiG-21 es lo que queda. Los 23 no hay. Los 29 mucho menos. Marina de guerra. O sea, los rusos vinieron, sus buques y demás, siempre es bonito verlo. Y más un submarino nuclear, que yo he estado en algún aparato esto en algún momento y sencillamente llama la atención de todo el mundo y un poco que impresiona. Pero en la concreta, ¿qué le van a dar a Cuba a los rusos? Si los rusos están fabricando, han fabricado hasta el momento 6 Su-57, el mejor avión que dicen que tienen, porque no tienen cadena tecnológica. Y ahora vamos a contactar en La Habana con Boris González Arena, periodista independiente y columnista de Diario de Cuba. Boris, ¿qué dice la gente en la calle de este espectáculo que estamos viendo mientras el hambre arrasa en el país? A ver, el barco, el submarino, el movimiento de tropas rusas, en una variante discreta siempre, por supuesto, los comentarios que puede traer en la población son, por ejemplo, los que recuerdan la etapa soviética en Cuba. Puede traer aquello de, bueno, con los soviéticos por lo menos teníamos comida, a lo mejor con los rusos llega algo de comida. Puede traer algún comentario respecto de la militarización creciente que se está notando en el país en los últimos tiempos. Y es importante decir, militarización creciente no significa novedosa, porque siempre el castrismo ha militarizado la sociedad cubana, pero evidentemente es creciente en los últimos tiempos. Pero en realidad esto no va a pasar de un comentario de 2 o de 3 días. Son esos comentarios que surgen de pronto, duran un poquito y decaen. No sé, Amaury Pérez diciendo bufonadas por ahí, Silvio Rodríguez hablando una canción que le da pena cantar o algo por el estilo. Son intrascendentes para lo que realmente es imperioso y del día a día del cubano, que es poner un plato de comida sobre la mesa. Ese es realmente yo diría que lo que más motiva a las personas a comentar algo y sostener el comentario en el tiempo. Ahí tuvimos a Miguel Díaz-Canel diciendo, por ejemplo, que el cubano tiene que guapear su comida. Eso es mucho más enojoso y eso va a durar mucho más en la emoción del cubano que el hecho de que un barco o un submarino estén entrando o saliendo. Y no deja de ser importante para los que estamos analizando la situación del país, pero realmente, te repito, creo que en la vida cotidiana del cubano no trasciende 1 o 2 comentarios. Ya casi en los minutos finales, una pregunta para ambos, para concluir. Laura, ¿esto que hemos visto va a influir en la opinión de la comunidad internacional sobre el papel del régimen cubano en la guerra que lleva a cabo Rusia contra Ucrania? Bueno, ojalá sea así, porque si llega a incidir la comunidad internacional, lo que se tiene que dar cuenta es que el régimen cubano es una dictadura impredecible, que las dictaduras están dispuestas a cualquier cosa para mantenerse en el poder, con lo cual podrían empezar, sobre todo desde aquí, desde España y la Unión Europea, podrían empezar a hablar más claramente de qué es una dictadura y de cuáles serían las ventajas para los cubanos de salir de esta dictadura y hasta qué punto la Unión Europea, España, los países latinoamericanos que todavía son democracias pueden empezar a ayudar y a empujar para que Cuba se democratice, ¿no? Tratando de alguna manera de dejar de apoyar al régimen castrista. O sea que desde ese punto de vista sería positivo. El otro punto de vista es que de alguna manera
se asusten por los lazos que Cuba y Rusia puedan tener, o por la presencia del buque ruso, y que tengan una reacción en contra, ¿no? En contra de la dictadura, de aislarla más de lo que está, y que eso pueda de alguna manera fortalecer al régimen cubano siempre y cuando Rusia o algún otro país está dispuesto a ayudarlo. Creo que Putin tiene demasiados problemas como para empezar a pensar en un apoyo a Cuba. Y tenemos que seguir presionando a las democracias occidentales para que se den cuenta que es una dictadura y que hay que terminar de apoyarla de la manera en que se la apoya, aunque sea apoyarla desde el silencio. Parece que no hay demasiado miedo, por ejemplo, en la Unión Europea, porque han dicho de que no están preocupados, que van a seguirlo de cerca, le han restado importancia a este movimiento. Sobre todo argumentan que Estados Unidos no ha mostrado una especial preocupación por estos movimientos. Así ha dicho la Unión Europea. Ruiz Matoses, para concluir. Cierto. Cualquier movimiento en el Atlántico y más aún en el Mar Caribe, es claro que es detectado por los sistemas de exploración radioelectrónica estratégica de los Estados Unidos de América. Los americanos, mucha gente los critica, pero en la concreta, en las cuestiones militares, todos ustedes saben que no hay ningún tipo de competencia en el mundo cuando se compara con el poderío de los Estados Unidos en todos los sentidos. Yo sí creo que ahora ha habido un cambio en Europa y va a haber un poco más a la derecha. Entonces quizás la voz de Cuba, la voz del pueblo cubano, se escuche mucho mejor, puedan transmitirse el mensaje de libertad que quiere el pueblo. La visita al destacamento naval ruso, eso es, como decía mi abuelo, pamplina y chistera. Eso no implica nada ni cambia la correlación existente política hasta estos momentos. El pueblo cubano sigue pasando hambre y demás. Si el destacamento ruso hubiera venido con 1 millón de latas de carne rusa, tú lo vas a comprender porque tú eres cubano. 1 millón de latas de carne rusa hubiera despertado alguna esperanza en el pueblo cubano. Pero los rusos no tienen ese 1 millón de latas de carne rusa, valga la redundancia. Esa carne la tienen para los soldados que están matando en el frente, no tienen para darle a Cuba. Muchas gracias a todos. Hoy nos acompañaron Máximo Mar Ruiz Matoses, exteniente coronel de las FARC y el Minin y activista exiliado, Laura Tedescos, profesora de la Universidad de San Luis en Madrid, Guillermo Fariñas, coordinador de FANTU, y Boris González Arena, periodista independiente. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.